vidas, sino también han quedado secuelas, heridas en las familias que han perdido a sus parientes, hijos, hermanos, tíos, primos, de pronto nietos también. También han quedado secuelas físicas. En las secuelas físicas, personas heridas, personas que han quedado, muchas de ellas también huérfanas. Entonces tenemos secuelas de ese proceso tan duro, tan cruento para el retorno a la democracia. ¿Cuánto le responde el gobierno a todas esas expectativas con las que se empujó nuevamente, se hizo cohesión, se articuló socialmente para garantizarnos y hacer que el gobierno de facto garantice el retorno a la democracia el 2020? En definitiva, para mí es muy importante revisar por lo menos 4 ámbitos del quehacer de nuestro país. El ámbito económico. Se habla de estabilidad, pero a la vez no hay dólares. ¿Cómo está en el ámbito social? Pareciera que tenemos ejercicio pleno de nuestros derechos, pero a su vez hay movilizaciones. Vale decir que hay demandas insatisfechas o solamente son cortinas que pretenden desviar de pronto la atención hacia otro escenario y forzar a este tercer campo, al político, pero a un campo político muy moderno, muy occidental, muy maquiavélico, y no a esa política, la otra política que exige el Estado plurinacional de Bolivia. Y también revisar cómo estamos en el ámbito cultural, jurídico, ¿no? Se quejan de la justicia, dan la talla a quienes hemos elegido, dan la talla a quienes han ingresado a la carrera judicial o a la carrera fiscal. ¿Cómo está la justicia indígena, originaria, campesina? Son los ámbitos en los que quisiera que balanceemos cuánto hemos andado tras la recuperación de la democracia el 2020. Ese es mi tema, pero ahora vamos a preguntarle a Roxana qué tema ha traído para esta noche. Gracias, querida hermana. ¿Están cansados de la vieja política? Yo también. El conocido dicho de el fin justifica los medios ha sido en muchos de los casos atribuidas a Maquiavelo, que en realidad está vinculado a uno de los personajes dentro del famosísimo libro Más de la política, El Príncipe. Un libro que hay que leerlo y releerlo. Pero creo que en vez de entender la necesidad de leer y releer, pues se ha emposado dentro de algunos sectores políticos el ser elegidos y reelegidos. Lo cierto es que dentro de estas frases que les estaba replicando está el que se encontraba dentro de uno de los capítulos del libro El Príncipe, que decía: en las acciones de los hombres y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, hoy hay apelación posible, se entiende, continúo, a los resultados. Trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loables por todos, porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito. Y en el mundo solo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan sino cuando las mayorías no tienen dónde apoyarse. ¿Cuánto de esto es realmente cierto en el contexto que estamos viviendo? Esa es una pregunta importante que hay que resolver. Por eso el tema que yo propongo y que creo que a todos y todas nos va a interesar el poder discutir está vinculada a la reducción de la política. El proyecto de país versus proyectos personales. Habremos sintetizado la política en intereses que no están vinculados a la mayoría, y en ese margen, ¿cuánto hemos rifado de este proceso al que millones de bolivianos y bolivianas hemos apostado? La frase que creíamos que es de Maquiavelo, pues según algunas teorías, ha sido en realidad emergente de una cita de Napoleón Bonaparte, que quien al leer El Príncipe hizo una anotación con el significado parecido y escribió: triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón. Esto será cierto en el contexto, nuevamente pregunto, que estamos viviendo, y es que siento que muchas veces los alumnos, o en este caso el alumno, supera al maestro. Habemos perdido la proyección del proyecto de país para abocarnos únicamente a los proyectos personales, y por ende habremos rifado
los intereses de las grandes mayorías por nuevamente atrincherarnos dentro de los privilegios que se han convertido en una miel para algunos cuantos. Rafael. Machismo en la elección de las directivas camarales. Como dice Evo Morales, no puedo entender, teniendo la Constitución Política del Estado, la Ley 026, donde se establece claramente la paridad y la alternancia. Han elegido un presidente en la Cámara de Diputados, varón. En la madrugada de hoy acaban de elegir un presidente de la Cámara de Senadores, también varón. Pero es la cuarta vez que Andrónico es elegido como presidente. Y la pregunta, si alguien en la casa puede responder y nos escribir en las redes sociales, ¿dónde está esa paridad de alternancia? O sea, ¿hay solamente los hombres? Si hablamos de un proyecto de país, de un proyecto de la implementación de la Constitución, no se cumple. Alguien tendría que responder. Pero usted tiene la palabra y votará por los temas que vamos a proponer para profundizar este tema, que es bien importante, porque día tras día las mujeres ya están empoderadas, están dentro de la Constitución, están en las normas, hay normas que protegen, pero en los hechos, hoy yo pensaba que iba a haber marchas por todas partes porque han sido 2 varones elegidos en las presidencias de Cámara y las mujeres chacatao, no hay nada, tampoco dicen nada, ni interna ni externamente. Ese es mi tema, hermanos. Buenas noches. Nosotros traemos un tema que tiene que ver qué es lo que está pasando después ya de un largo proceso. Yo creo que cuando a veces comentamos en este programa y decimos la Constitución está en la Constitución, pero la Constitución se ha aprobado en el 2009. Y si estamos del 2023 menos 2009, ¿cuántos años ya está vigente esa Constitución? Entonces coloco para esta noche 2 indicadores que tienen que ver qué ha avanzado el país como tal, el índice de desarrollo humano versus los niveles de pobreza moderada y la extrema pobreza. Los índices de desarrollo humano en el país, si nosotros recurrimos a cualquier dato, vamos a encontrar que somos el país 118, porque la asignación de acuerdo a las variables que es esperanza de vida, donde está salud, etcétera, educación, el ingreso per cápita en relación al Producto Interno Bruto, nos marca ese sitial. Ahora, evidentemente, tiene sus variables porque creo que el COVID en todo lado ha bajado las cifras de índice de desarrollo humano. Pero si eso es así, vamos para el otro lado, versus al frente o paralelamente a lo que significa la pobreza moderada y la extrema pobreza, en sus 2 realidades, campo-ciudad, rural-urbano. Y ahí encontramos realmente la profunda preocupación que la pobreza ha vuelto a marcar en el sector rural, pero también así en el sector urbano. ¿Esto por qué? Porque mucho se ha hablado hace 2 o 3 años atrás, se ha hablado mucho que hemos superado las expectativas de los indicadores, de los encuentros, los propósitos, las metas, los fines de los eventos internacionales, pero la realidad está acá. Y creo que eso debe llevarnos a todos, a gobernantes, a gobernados, a poder tomar decisión. Esta noche yo les pido que ustedes puedan marcar para que podamos profundizar el análisis, el índice de desarrollo humano de los bolivianos frente a la pobreza moderada y la extrema pobreza. Ahí están entonces los 4 temas expuestos. El primero tiene que ver con gobernabilidad. ¿Cómo estamos después de haber recuperado la democracia el 2020? El segundo tema tiene que ver con la política reducida a unas disputas personales, reemplazando el proyecto país. Tercero, el machismo en las elecciones camarales de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y finalmente, hacer una comparación histórica sobre el desarrollo humano y los indicadores de pobreza en nuestro país. Ya tiene ahí
en pantalla usted los 4 temas, ya puede agarrar el celular, hacer el escaneo y empezar a interactuar con nosotros para decirnos qué tema profundizar. Entre tanto, vamos con la segunda parte de la argumentación de nuestros temas. En mi caso, fíjense, las noticias que han ido diciendo todo este año, que nuestra economía se desacelera, que la crisis económica se viene y que está siendo desmedida. Se dice también que en el campo indígena continúan las vulneraciones a sus derechos, como con la contaminación de la explotación minera. También se viene diciendo en el ámbito de la salud que ha rebajado los índices de atención. También se habla acerca de el ámbito social. Por ejemplo, se dice que los derechos humanos están en cuestión en nuestro país, que hay presos políticos, o yo digo políticos presos por haber violado derechos humanos de otros. Cuando les he pedido, por ejemplo, una de las dimensiones a profundizar sobre la gobernabilidad, cuando hablamos del órgano judicial, de la administración de justicia ordinaria, no se olviden, los salteños sobre todo y las salteñas, que hace unos días, fíjense, le han dado un plumazo para decir que la señora golpista, ¿no?, la que fue después gobierno de facto, constitucionalizada en el camino por la fuerza de la situación, debería ser juzgada con juicio de privilegio. Yo aquí debo establecer los siguientes criterios. 1. Del 8 de noviembre al 25 de noviembre no merece juicio de responsabilidades porque no había institucionalidad completa y en funcionamiento. Tras un acuerdo forzado con Fuerzas Armadas y policía en las calles, se logra gestionar la recomposición del legislativo y tener una ley que garantice las elecciones. Ese periodo del 8 de noviembre al 25 de noviembre es totalmente golpe de Estado absoluto. Por tanto, los crímenes que deben ser juzgados son en la vía ordinaria. A partir del 25 de noviembre hasta el 15 de enero sí puede ser juzgada por un juicio de responsabilidades, como del 15 de enero en adelante, porque ahí se le reconoce institucionalmente su calidad de gobierno de facto. Por ejemplo, en ese campo jurídico, ¿cómo se sienten las víctimas en este momento? ¿Qué ha pasado con ese juzgado, con ese tribunal que ha dejado de lado, como dice en la propuesta la concejal, ha dejado de lado el proyecto país y esa sed de justicia de una población que ha sacrificado sus vidas para recuperar la democracia? Espero que vote por mi tema. Entre tanto, escuchamos más argumentación de la concejal. Muchísimas gracias. Las rebeldías se están convirtiendo de derecha. Esto lo cuestionaba el día de ayer y hoy les traigo la complementación con el contexto que nuevamente estamos viviendo. ¿Los fines justifican el medio? En mi criterio no. Sé que el pragmatismo político es algo que está vigente y que debe proyectar muchas veces el camino a seguir, pero ese pragmatismo político no puede significar que se conceda luchas que no son individuales, que además están vinculadas a los sentires de las grandes mayorías. Tampoco creo que se pueda renunciar por un fin a las convicciones, a la ideología, porque si realmente la política es solamente el arte de lo posible, pues creo que estaríamos equivocando el camino en la construcción. Yo creo que la política no solamente es un arte, es una ciencia y por supuesto tiene que estar vinculada a aquello que nos dicen que es imposible, pero que está estrechamente ligada a las causas que vinculan a quienes ejercen una representatividad ya totalmente en crisis, ¿no?, la democracia representativa, con los sentires de nuestra población. Hoy en día, y creo que ayer también me animé a poner una fecha, el 2016, y con lo sucedido el día de ayer, pues podemos entender profundamente cómo se ha perdido el proyecto de país y se está
construyendo un proyecto personalísimo de algunos entornos. No puede ser que por un fin se justifique el haber simplemente borrado de un plumazo las luchas históricas que han además significado la pérdida de vidas humanas. Considero que este es un tema que tenemos que tratar. Estamos totalmente electoralizados y creo que hay que nuevamente encauzar el proyecto de país. ¿Qué estamos proponiendo y cómo ese proyecto de país está vinculado o está absolutamente divorciado de lo que está pasando hoy en las plataformas de ejercicio eventual de poder que tienen algunas personas? Rafael. Mira, yo quiero dividir en dos esta presentación. Uno, desde 2006 hasta 2019. Una presentación donde en ese periodo de 14 años no se ha cumplido lo que es la paridad y la alternancia. O sea, ¿qué quiere decir? Para los aymaras que nos están escuchando, el chacha huarmi. Si este año hace presidente un varón, al año tiene que ser una mujer. Si el presidente es un varón, la vicepresidenta tiene que ser una mujer, o viceversa. Si la presidenta es una mujer, tiene que ser varón. Eso ya está normado, eso está en la Constitución. Y en los 14 años de gobierno, hermanos televidentes, solo han habido en la Cámara de Diputados 4 mujeres que han sido presidentas. Y en la Cámara de Senadores otras 4 mujeres, y hay que nombrarlos. En los senadores, la primera mujer, Ana María Romero de Campero, Graviela Montaño, Adriana Salvatierra y Eva Copa. Esas han sido 4 mujeres en 14 años de gobierno de Evo Morales. En la Cámara de Diputados, Nora Soruco, Rebeca Delgado, Betty Tejada y Graviela Montaño. Eso. ¿Se ha cumplido la Constitución? Cuando dicen se ha roto el orden constitucional, han violado la Constitución, ¿eso no es violar la Constitución? No cumplir la normativa cuando se hacen campaña abrazando mujeres. Entonces yo veo de que en la elección de esta madrugada no solamente se ha violado la paridad de alternancia, sino creo que la ala arcista ha perdido el poder o el poder absoluto no lo tiene. Ese es un tema muy preocupante. ¿Por qué? El ala evista, y están en las redes sociales, ha pactado con la derecha. No solamente ha pisoteado la Constitución, ha pisoteado su ideología. Cuando Evo Morales dice, no, nada tengo que ver con la derecha, no voy a pactar nunca con la derecha, porque lo que dice son golpistas, vendepatrias, todos los que quieras ponerle, pero ha pactado. O sea, ya no, el ala evista ya no tiene ideología, ya no tiene absolutamente nada. Para tener el poder y para ser opositor al gobierno de Arce, para desestabilizar a este gobierno, no le ha importado nada. Nuevamente pisotear la Constitución y pactar con la derecha. Eso es lo que ha dicho, ya están circulando los pactos que se tienen. Y eso es bien preocupante. No, yo no soy masista, sino para el país, porque el objetivo es desestabilizar a este gobierno. Bien, ahí están los temas en profundidad, un poquito más. Bueno, yo en particular quiero que ustedes puedan entender qué tan importante es a estas alturas medir el índice de desarrollo humano en Bolivia, pero en relación a los porcentajes de pobreza aún todavía vigentes en nuestro país. Pobreza moderada por encima del 30%, extrema pobreza por encima del 11% y un índice de desarrollo humano con un indicador de 0,697, un poco más o menos, que nos lleva al puesto 118 como país. Entonces, no es que hemos logrado todo lo que habíamos planteado inicialmente. Hay un tema que es muy hermoso, precisamente, el proyecto país. Y este tema del proyecto país tiene que ver no solamente con un programa de gobierno. El proyecto país son las políticas de Estado sembradas, cosechadas y aprobadas por el soberano. Y seguramente vamos a comentar. Pero creo que no compatibiliza el índice de desarrollo humano versus lo que significa la pobreza moderada y la extrema pobreza. Algo está mal ahí.
porque resulta que estamos en el puesto 118 y nuestros indicadores de pobreza moderada y extrema pobreza están en otra escala. Entonces, me imagino que los medidores, que lo ha hecho las Naciones Unidas para ambas cosas, algo está sucediendo en nuestros indicadores para apreciar nuestro desarrollo como país. Ahí están entonces las 4 propuestas para esta noche. Le toca a usted decirnos cuál de los temas profundizamos en instantes nada más. Entre tanto, vamos a hacer ya este conteo rápido. Vamos a decirle que paren que ustedes estén presionando ahí los botoncitos, porque vamos a entrar luego a la tercera parte, que va a ser profundizar precisamente el tema que usted ha elegido. Vamos a ver ahí en la pantalla, ya tenemos los temas. Vamos a contar del 3 hacia el 1. 3, 2, 1 y paremos de contar, por favor. 27% para hablar de este proyecto país. 26% por gobernabilidad. 24% sobre el índice de desarrollo humano y pobreza. Y 23% sobre el machismo en la elección de las directivas camarales del legislativo. Vamos a ir a una pequeña pausa, no se mueva, ya volvemos con A mí no me nadie de Mentes Políticas. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad. Son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Cinebol, todo lo que buscas en un solo lugar. El más completo Candy Bar, salas de cine VIP, sonido 7.1, imagen 4K, patio de comidas, sala de juegos, galerías comerciales, bowling, parqueo seguro. Cinebol, Ciudad Satélite, El Alto. Periodismo de investigación. Información ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10 con Ramón Grimald. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20:35. Uno de los propósitos de Cómics y Nostalgias ha sido rescatar las canciones para que las nuevas generaciones las conozcan. Y creo que se ha cumplido el propósito. Muchas de nuestras canciones son ahora cantadas, escuchadas por las nuevas generaciones. ¿Y qué culpa tengo yo? Si ella da mucho placer, ya no puedo ni dormir. ¿Sabe cuándo tendremos este reencuentro? El domingo 12 de noviembre y el reprise, sábado 18. Querida familia, nuevamente invitados a ver este programón al mejor estilo nostálgico. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Es 7 de noviembre de 2023. Estamos en A mí no me nadie de Mentes Políticas a través de F10. En esta parte debo agradecer infinitamente la interacción que ha realizado usted y ha permitido que acá sus servidores podamos reflexionar y profundizar el tema del campo político que ha reducido el proyecto país por intereses personales. ¿Cuántos se dejan seguir o no? ¿O cuántos se dejan llevar por esas corrientes? Vamos a ver, pero antes vamos a conocer la nota de contexto al respecto.
Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 1 que estipula: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Si bien la propia Constitución proyecta un modelo de país, en base a una serie de actividades coordinadas y controladas para alcanzar un objetivo nacional, es necesario analizar los logros y desaciertos de este modelo de país llamado Estado plurinacional. Recordemos que Bolivia deja atrás el modelo de república y proyecta un país con descolonización y despatriarcalización, economía comunitaria, participación de organizaciones sociales y un modelo económico productivo, por mencionar algunos. Ahora bien, ¿cuántas de estas políticas se han cumplido? ¿Y cuántas han respondido a un interés general? Sin embargo, hasta la fecha hay muchas personas que aseguran que en nuestro país solo priman los intereses personales y no así los nacionales. Intereses, según algunos, parcializados en beneficio político, económico, educativo y judicial. Si bien Bolivia hoy es un Estado plurinacional, ¿a cuántas personas benefició este cambio? Es posible que una parte de la población haya podido percibir un cambio en el modelo de país en función de su bienestar, pero también existe otro número de personas que no han percibido dicho cambio. Hoy existen políticas que han beneficiado a personas de la tercera edad, campesinos, indígenas, mujeres, niños y adolescentes. Sin embargo, no todas han logrado su cometido, o bien no han beneficiado al conjunto, sino así a uno o más personas. Quedan las preguntas: ¿el modelo de país ha perdido su rumbo inicial? ¿Los proyectos personales fueron disfrazados por necesidades generales? Y más importante aún, ¿quién o quiénes son los mayores beneficiarios de este modelo de país? ¿Somos acaso la misma Bolivia del 2006? ¿Somos acaso la misma Bolivia cuando se fundó el Estado Plurinacional de Bolivia, cuando tuvimos la vigencia de la Constitución Política del Estado en la gestión 2009? ¿Se ha hecho en algún momento una reflexión de los avances? Hemos tenido un espacio para la autocrítica, pero también para establecer una mirada hacia adelante de cómo queremos seguir profundizando este proceso de cambio que ha abrazado a los bolivianos y bolivianas en todos los puntos cardinales de nuestro país. Es importante entender que la ciudadanía quiere sentirse partícipe del proyecto, esos proyectos que mueven el alma, que ilusionan, que están vinculados a las mejores condiciones de vida, que están vinculados a el mayor ejercicio de derechos, más cuando se trata de derechos humanos. Hablaba de Maquiavelo porque creo que es importante. Uno de los principios que están vinculados en este libro, que les decía que es demasiado importante, El Príncipe, es que para llegar a una victoria, uno de los caminos es la división. Nos habrán dividido como bolivianos y bolivianas porque siento que estamos enfrascados en la dicotomía, ¿no? Una dicotomía de nosotros buenos, ellos malos, nosotros leales, ellos traidores, nosotros pititas, ellos no más, y así. Una dicotomía que está vinculada a el beneficio de algunos cuantos.
¿Cuál es el proyecto de país que, más allá de las dicotomías que nos han enfrascado en una división inerte, están proponiendo que se pueda profundizar la construcción del proyecto de país y no nos están dirigiendo a fortalecer un proyecto personal que nuevamente está vinculado a los privilegios de unos cuantos? Uno de los proyectos de país, uno de los elementos, pero fundamentales, troncales, es la descolonización y la despatriarcalización. Es el elemento fundamental que nos ha venido repitiendo. Y mi persona, cuando era miembro del CONAMAC, hemos promovido esta constitución, que es la visión de país de los muchos dos elementos que quiero hacer. Pero preocupa mucho el accionar, ¿no? De que te das la visión de país, pero anoche o esta madrugada, el viernes y esta madrugada, lo matas la visión de país. Sigues consolidando un Estado republicano, racista, etcétera. Les reitero, o sea, 14 años, 4 mujeres, ¿no? En ese tema. El otro elemento, en los 3 años de este gobierno de Arce, que no tiene mayoría, eso hay que reconocer, pero sí las anteriores tenían 2/3, ¿no? Ahora sí podemos debatir de estos 3 años, pero en los 14 años no se puede debatir porque tenía 2/3 del movimiento socialismo. Y solamente hay 3 hombres que han estado en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿dónde apuntamos? Hemos avanzado en hacer la Constitución, pero los hechos realmente estamos consolidando un Estado patriarcal y republicano. Bien, yo creo que a estas alturas del tiempo, para hablar del proyecto país, es bueno recordar un precedente. El país que se encontró allá por el 2006 fue el país que pasó por un proceso de desestatización, un proceso de capitalización, un proceso de privatización y que llevó a la ruina total el derecho político, el derecho económico y el derecho social, lamentablemente. Es a partir de ese punto que se plantea, deben recordar, ni siquiera fue el planteamiento de un partido en ese entonces. Yo recuerdo, para el 2006 casi todos venían en el proyecto original de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, y se propuso los 12 puntos para cambiar Bolivia. Pero el pueblo dio una señal. Deben recordar todavía el pueblo alteño, el pueblo paceño, el pueblo boliviano. Se dijo la agenda del pueblo. Deben recordar asamblea constituyente, nacionalización de los hidrocarburos, abrogar el 21060, etcétera, etcétera. Pero posterior a eso se sistematiza ese proyecto país en el Plan Nacional de Desarrollo y recordamos todavía, seguramente aquellos hombres y mujeres que gestaron ese proyecto original, proyecto de país, dijimos la Bolivia digna, la Bolivia soberana, la Bolivia democrática, la Bolivia productiva para vivir bien. En teoría parece excelente, pero en la práctica eso no pudo consumarse. Y lo más importante, a estas alturas no hay proyecto país fuera de la Constitución. Esta Constitución es el proyecto país, porque aquí están los derechos políticos, aquí están los derechos económicos, están los derechos sociales, aún están los derechos culturales. Por lo tanto, pensar a estas alturas de diseñar, sea por partido, por frente, etcétera, sería traicionar todo un proceso, porque toda Constitución en Bolivia o en cualquier país es un pacto político, es un pacto económico, es un pacto social, el que debemos llevar como el verdadero proyecto país. Yo me alegro mucho que en este panel han comprendido, ¿no? El proyecto político del pueblo boliviano está acá, pero no solamente reconoce derechos, desafía a cambiar las estructuras del país, pero entre esas estructuras, las estructuras mentales, actitudinales. Por eso desde el preámbulo nos dice dejar en el pasado la colonia, la república, el neoliberalismo. ¿Por qué la república, así Bolivia como tenemos con ese nombre hoy día, ha nacido racista y patriarcal? Ha sido así, históricamente, en más de 180 años, 3 temas recurrentes en demanda. Los indios, las mayorías, siempre reclamando recuperación de tierra, territorio,
que nos dejen ser con nuestras identidades. La otra demanda, igualdad de derechos de mujeres y hombres, incluso dentro de la familia y todos los otros ámbitos de desarrollo de la vida. El tercer ámbito, cómo hacer que una economía garantice una vida digna de todas y de todos sin dañar a la madre tierra. Fueron recurrentes los temas. Entonces, el proyecto país está acá. El problema es cómo activamos esa mentalidad descolonizadora para no dejarnos arrastrar por intereses o apetitos personales o grupales. Y yo siempre vengo exigiendo desde hace tiempo, hay que identificar a los responsables del desvío de nuestro proyecto político, porque han aplicado esa política moderna, no han entrado a descolonizar, por muy izquierdistas, muy pseudomarxistas, ¿no? Han habido manos blancas detrás de ello, ha habido una rosca corrupta, perversa, que ha ayudado a ese desvío. ¿Cuántos se han dejado llevar? ¿Cuántos han caído en las trampas? Por eso yo digo, el desafío en este momento es no caer en ello. Hay que defender este proyecto político, hay que cambiar la forma de entender, por ejemplo, no hablar de poder, hablar de servicio. Eso hemos puesto en la Constitución. Para evitar tantas movilizaciones, el diálogo igualitario directo e inmediato con la sociedad civil organizada, bajo la lógica y filosofía de nuestros pueblos, mandar obedeciendo, pero entendiendo en profundidad estos temas, ¿no? Coincido en que el proyecto país está configurado en la Constitución Política del Estado, pero de nuevo, ¿cuánto hemos reflexionado en todo este tiempo para comprender cómo nos hemos acercado a los preceptos que están dentro del pacto social? Un pacto social que además ha significado la vida de muchos hermanos y hermanas. Yo siento que en este momento hay muchos que se disputan espacios políticos, además con un dejo a superhéroes, como si se tratase de salvar el mundo, mientras nuestros pueblos están tratando de salvar el día, la semana y el mes. Hay un tema muy importante aquí, ¿no? Y que a mí me viene dando vueltas. El artículo 30 de la Constitución Política del Estado, entre sus numerales, establece que los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos está la autodeterminación. ¿Por qué las organizaciones sociales, que son para mí las dueñas de la mirada y la cosmovisión que tiene que guiar el proyecto de país y que también han conformado las luchas que han permitido la Asamblea Constituyente y posteriormente la modificación de la Constitución Política del Estado a través del Pacto Social con un proyecto de país, pues cuando son convenientes a los intereses de quienes están en algún cargo político, pues entonces son respetables. Pero cuando, y eso ha sucedido también en el MAS, cuando se alejan de esos intereses, por ejemplo, la corriente vista ha establecido que las organizaciones sociales hoy están corporativizadas. Las mismas que antes eran la base de la estructura de justamente el proyecto político, la Constitución y por ende del proceso de cambio. Cuando hemos perdido la mirada de que la autodeterminación tiene que ser respetada y que además establece que estas instancias, tanto sociales como sindicales, tengan su propia voz y que esa voz merezca el derecho de ser escuchadas sin ser instrumentalizadas para los fines de proyectos personales. Mira, hay que dividir este tema en tres. Hasta el 2009 hay la agenda, hay un reto del Alto y todas las organizaciones sociales, es el tema de una agenda de la nacionalización de los hidrocarburos. Manancancho, ¿no? En los 14 años de gobierno de Evo Morales. La extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, igual Manancancho, no han traído. La industrialización de los hidrocarburos y la industrialización nacional. No fabricamos ni una aguja. Esa es nuestra realidad. O sea, hasta el 2019, los 14 años de gobierno, hay que decir con nombre y apellido. Evo Morales ha truncado el sueño, la agenda del pueblo boliviano.
Del 2019 un periodo transitorio constitucional y después de eso existe un gobierno elegido con 54%. Ya eso es distinto, es el gobierno del MAS, es gobierno del MAS, pero el MAS ahora está dividido en arcistas y avistas. De acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a todo, el opositor número 1 es Evo Morales a su propio gobierno. Pues hay que diferenciar. Entonces, en los 14 años de gobierno, Evo Morales hubiera hecho mucho más, hubiera consolidado un Estado plurinacional. En los 3 años es dificultoso porque en el Parlamento no tiene la mayoría, entonces es una oposición parlamentaria a Arce. Entonces, en estos momentos, tenemos que decir con nombre y apellido lo que dice proyecto de país. Existe el proyecto de país y lo que dice Marianela, aquí está el proyecto de país, Marianela, ahí sí coincido contigo, versus proyectos personales. El proyecto personal hay que decirlo con nombre y apellido. Eso se llama Evo Morales. No le interesa violar la Constitución con tal de ser presidente y consolidar su liderazgo eternamente. Eso hay que decirle de frente. Bien, ahora sí podemos profundizar. Si todos han entendido que la Constitución, al ser un pacto político, económico, social, aún cultural, es el proyecto país, ese proyecto país no ha sido simplemente aprobado por un partido, por un gobierno. Debemos recordar, ese referéndum constitucional del 25 de enero del 2009 aprueba con 61.43%. Pero si en este momento tuviéramos que aplicar la Constitución, ¿cuáles serían las medidas estructurales para ese proyecto país? Yo les voy a marcar en la Constitución. Problema de tierra-territorio. El Instituto Nacional de Reforma Agraria no puede ser un otro derechos reales para legalizar el minifundio, la pequeña propiedad. El INSA tiene que ser cambiado, reestructurado para mirar el país productivo. Artículo 393, 394, tierra, territorio. Segundo, el tema del fondo indígena no es exclusivamente para hacer... Ese fondo indígena tiene que convertirse en un fondo financiero productivo social para las comunidades, para las marcas, para las capitanías, corregimientos del Oriente. ¿Cuál es el temor de romper el monopolio del sistema financiero cuando tenemos la herramienta constitucional? Eso tiene que avanzar porque si no, no vamos a salir de nuestra pobreza. Tercero, eso que hemos hablado de autogobierno, el convenio 169, artículo 11, tanto hablamos de la decolonialidad, despatriarcalización. Si no hay democracia directa participativa, si no hay democracia comunitaria, imposible que podamos avanzar dentro de la democracia representativa. Artículo 11 de la Constitución. Ahora vayamos hacia la economía. Ya Bolivia ha agotado la discusión entre lo que es la economía estatal y la economía privada. El proceso constituyente ha instituido en el artículo 306 de la Constitución que tiene que haber una economía social cooperativa y fundamentalmente la economía comunitaria que hoy sostiene y subvenciona el alimento del pueblo. Y mientras no haya economía comunitaria, lamentablemente el comunario está jugando con las leyes del mercado. Produce y trae al mercado y le pagan lo que quieren. Y para terminar, en la parte social podemos hablar 3 cosas: justicia indígena originaria, salud y educación. La justicia indígena originaria no se ha creado en la Constitución, no se ha determinado en el artículo 190 y 191 como un apéndice de la justicia ordinaria, sino para salvar a la justicia ordinaria y para colocarlo en el mismo rango. Y esta no significa que es para la comunidad, para el campesino, para el indígena. Esa debe trasladarse al distrito municipal. Si no hacemos esto, lamentablemente la justicia tendrá serios problemas en nuestro país, como que ya los tiene, los ha tenido. Y luego hay 2 ejes sociales determinantes. Podemos hablar de todo, de trabajo, de descolonización, de todo. Si no cambiamos nuestra educación y el derecho a la salud como tal, lamentablemente el país no tiene rumbo. Ese es el proyecto país y no es un invento nuestro. Eso es lo que ha marcado el pueblo boliviano, y lo que ha marcado el pueblo boliviano tiene entera sabiduría y tiene entera convicción que sí hay un proyecto país, pero creo que a alguna gente o a algunos grupos no les interesa ese proyecto país. Precisiones de tipo histórico.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia tiene carácter refundacional. ¿Por qué? Porque por primera vez uno abraza a todos los que habitan esta tierra bendita. Así es, a los despojados desde la colonia de sus propias tierras los reconoce como dueños. El tema es, como dice Santos, a ver qué están haciendo en garantizar esa propiedad, no privatizada, porque también se va al surcofundio. La solución no era esa. Desde la vida comunitaria se dijo propiedad comunitaria, por ejemplo, ¿no? Debatir eso a profundidad es urgente y necesario. ¿Por qué más es refundacional? Porque es la primera constitución en este territorio llamado Bolivia, en la que participa el pueblo en forma directa en la redacción, en la propuesta, en el debate, en su aprobación. Por esa razón, es también refundacional porque dice cambiar la estructura total del Estado como las mentales.